Bien, muy buenos días. Estamos en el expediente 2781 del año 2013, siendo exactamente las 11 de la mañana con 27 minutos, dejando constancia en este extremo que la presente audiencia se había programado para las 11 de la mañana. Sin embargo, precisamos que en los expedientes 1079-2014 y 10-2015, dada el número de imputados y las cuestiones incidentales que fueron materia de debate y de fondo, se han extendido hasta la hora ya indicada. Nos encontramos así en la sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, en la fecha 8 de julio de 2015, que se encuentra conformada por quien habla, Ríos Montalvo, quien ha actuado como presidente, señor Pastor Arce, quien va a actuar como director de debates, y el señor Arbulú Martínez, dando por inicio o iniciada a la audiencia de apelación de auto del 25 de marzo del 2015 en el expediente ya indicado, el mismo que declara improcedente la excepción de improcedencia de la acción deducida por la defensa técnica de los acusados Salvador Castañeda Córdoba, Jorge Fernando Villarreal Ruiz, Carlos Antonio Solís Galloso, Julio Modesto Palza Palza y Beatriz Sonia Huanca Yujra, actuados provenientes del Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Para los efectos de la acreditación, señor fiscal. Muy buenos días, señores magistrados, a los abogados presentes. Por el Ministerio Público, Walter Américo Coelho Guamán, fiscal adjunto superior titular, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio en Adolfo King, 156, Callao. Gracias, señor procurador. Sí, muy buenos días, señor juez, señores jueces, representante del Ministerio Público, abogados de la Defensa Técnica. Por parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, el coordinador regional, G. Juan Herrera Yetayo, el mismo que se encuentra acreditado en autos, ¿no? Gracias. La Defensa Técnica del señor Castañeda Córdoba. Señor presidente, señores jueces, colegas de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensa Técnica y público presente, muy buenos días. En representación del señor Jorge Fernando Villarreal Ruiz, abogado Benji Espinosa Ramos, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 57865 y con domicilio procesal en la casilla 1165 del Colegio de Abogados del Callao. Usted es abogado de Villarreal. Sí, señor. Había solicitado la acreditación del señor abogado del imputado Castañeda Córdoba. Señor magistrados, representante del Ministerio Público, de la Procuraduría, colegas presentes. A cargo de la Defensa Técnica es Salvador Castañeda Córdoba, abogado Abraham Quispe Villa, con registro del Colegio de Abogados de Lima 22559, domicilio procesal Girón Colina 879 Callao, casilla electrónica 20584. Gracias. La Defensa Técnica del señor Solís Galloso. Buenos días, señores miembros colegiados, señores del Ministerio Público, de la Fiscalía Anticorrupción y señores abogados de la Defensa. Por la Defensa Técnica de la señora Beatriz Blanca Yujra, Carlos Solís Galloso, y les habla Ernesto Alonso Villarreal Lozada, con CAL 25153, con domicilio procesal ubicado en la avenida 2 de Mayo 524, casi 800 Callao, y demás datos. Usted asume la defensa de dos de los imputados, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. A ver, la señorita asistente va a dar cuenta de la resolución venida en grado, así... Perdón, discúlpeme. ¿Palza? ¿O? Correcto. Ok, disculpe, doctor. Sí, buenos días, señor presidente, miembros jueces superiores del Ministerio Público, Procuraduría y abogados de la Defensa y Público en general. Por la Defensa Técnica de Julio Modesto Palza Palza, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con registro CAL 39543 y con domicilio procesal en la casilla 5678 de la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao. Gracias, doctor. La señorita asistente, por favor, dé cuenta de la resolución venida en grado en forma resumida, así como de los agravios expuestos por cada uno de los abogados que han impugnado la resolución. Buenos días con los presentes, señores locales. Se procede a dar cuenta de un escrito que se ha presentado con fecha 8 de julio del doctor Santiago Unzueta San Miguel, abogado defensor de Julio Modesto Palza Palza,
adjuntando una copia autenticada de la directiva número 06-21-07 de fecha 13 de junio del 2007 de la Policía Nacional del Perú para efectos de mejor resolver y demostrar la tipicidad objetiva en la conducta incriminada a mi patrocinado. A folios 22. Señor fiscal. Señor magistrado, no estamos en estación probatoria, es una diligencia de puro derecho. En todo caso, no es el estadio para presentar este tipo de medios de prueba. ¿Algo que decir, señor abogado? La directiva tiene carácter normativo, doctor. Es una normativa, una directiva de la Policía Nacional a efectos de recaudación de dineros provenientes de convenios. En todo caso, es pura parte normativa, nada más. En todo caso, más allá de emitirlo como prueba o instrumento físicamente hablando, será considerada la normativa si así lo tiene bien el colegiado. Se procede a dar cuenta de la resolución venida en grado. Resolución número 11, auto de excepción de improcedencia de acción. La Perla Callao, 25 de marzo del año 2015, expedida por el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, donde se resuelve declarar improcedente la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de los acusados Salvador Castañeda Córdoba, Jorge Fernando Villarreal Ruiz, Carlos Solís Galloso, Julio Modesto Palza Palza y Beatriz Sonia Huanca Jurra. Ha presentado la apelación el abogado Edgar Álvarez Irala y Benji Espinosa Ramos, abogados defensores de Jorge Fernando Villarreal Ruiz. En sus fundamentos indica: el juez, mediante resolución dictada en audiencia preliminar, resolvió desestimar la exención de improcedencia de acción planteada basándose en que los fundamentos del medio técnico de defensa guardan relación con aspectos de irresponsabilidad penal y aspectos probatorios, lo cual no resulta atendible a través de la excepción, porque en todo caso este aspecto se tendrá que analizar en el juicio. Indica en sus fundamentos la indebida motivación de la resolución recurrida, motivación aparente, una motivación inexistente o aparente. Respecto, asimismo, también indica el juez acuo no ha valorado que la excepción de improcedencia de acción en la presente causa es por atipicidad por ausencia de elemento tipo objetivo, imputación objetiva, porque en el caso concreto de mi patrocinado, este actuó en virtud de los principios de confianza y prohibición de regreso. Por aquellos fundamentos solicita se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Asimismo, Abraham Quispe Villa, abogado del señor Salvador Castañeda Córdoba, en sus fundamentos de apelación indica que la acuo, al analizar los fundamentos fácticos legales de la excepción de improcedencia de acción que fueran expuestos por el excepcionante en el momento de su oralización y sometido a debate, considera que los hechos invocados no se adecúan en modo alguno a la hipótesis típica contenida en la denuncia penal formalizada en su oportunidad, y que es en el desarrollo del juzgamiento donde podría deslindarse o eximirse de responsabilidad funcional, dando lugar a que la conducta reprochada, siendo típica, no resulte justiciable penalmente. Esto es, nos encontramos frente a temas probatorios que no corresponden verse en dicha audiencia. Etapa de investigación preparatoria, control de acusación. Indica también que la resolución, que es materia de recurso impugnatorio, vuelve a transgredir el principio de la debida motivación en las resoluciones judiciales establecido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Indica que se reexamine el auto que desestima la excepción deducida y reformándola declare fundado el presente mecanismo procesal. Asimismo, el abogado Jorge Linares Muñoz, abogado de Beatriz Sonia Huanca, señala que el señor juez básicamente considera que la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica, conforme a la resolución recurrida al numeral número 4.3, indica que si bien se han señalado que su fundamento constituiría una causal de justificación al haber actuado sus patrocinados en cumplimiento de un deber de acuerdo al artículo 20, inciso 8 del Código Penal, sin embargo, al aterrizar precisando que sus patrocinados actuaron bajo el principio de confianza, se tiene que lo funda en una de las categorías de la imputación objetiva, que propiamente tiene que ver
con la tipicidad más no a una causal de justificación. Más aún utilizó como argumentos los mismos que los demás abogados, amparándose en la categoría de prohibición de regreso al referir que actuaron en el desempeño de sus funciones dentro del marco legal, situación que nos permite reafirmarnos en el sentido ya expuesto que ello corresponde debatirse y discernirse en la etapa de juicio oral. Indica que la defensa técnica considera ha existido un error de apreciación de su juzgado al resolver la excepción de improcedencia de acción deducida por mi patrocinado, por cuanto la fundamentación jurídica de la misma parte señalando que el sustento jurídico de mis argumentos son lo dispuesto por el numeral 8 artículo 20 del Código Penal, que establece cuáles son las causales de justificación de la acción penal. En el presente caso se desarrolló la teoría de la imputación objetiva, así como el principio de prohibición de regreso y el principio de confianza, pero en ningún momento se argumentó la falta de tipicidad en el accionar de mi patrocinada, conforme lo ha señalado el ACUO en la resolución recurrida. Por aquellos fundamentos solicita se declare fundada la excepción de improcedencia de acción, no indicando si se revoca o se declare nula la resolución venir en grado. Respecto al abogado Santiago Unzueta San Miguel, abogado defensor de Julio Modesto Palza, indica que la resolución venir en grado no está debidamente motivada por cuanto de los argumentos esgrimidos del juzgado de investigación preparatoria en su considerando 4.2 de la resolución impugnada, que lo expuesto por los abogados de los ahora acusados que sus patrocinados no habrían cometido delito de peculado por haber actuado en cumplimiento de sus deberes funcionales al tener que ver ello con la realización de la conducta imputada al orientarse a refutar y contradecir el fondo del requerimiento acusatorio, no corresponde dilucidarse en la presente vía, sino más bien de probanza en la etapa correspondiente corresponde a su criterio errado e indebidamente motivado, que en la excepción planteada existen fundamentos que guardan relación con aspectos de irresponsabilidad penal y aspectos probatorios. No resulta atendible vía excepción, ya que la realización del tipo objetivo, la falta de dolo o su irresponsabilidad en los hechos atribuidos en su función los tendrá que ver en juicio. Indica, sin embargo, este argumento del juzgador resulta totalmente equivocado, toda vez que no ha fundamentado debidamente los argumentos sostenidos en la audiencia pública por la defensa técnica de mi patrocinado, contraveniendo el debido proceso y el principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales. La excepción de improcedencia de acción se está basando en los siguientes argumentos: atipicidad objetiva, el hecho imputado no constituye delito; atipicidad objetiva por ausencia de imputación objetiva; principio de confianza y previsión de regreso; que la complicidad conforme a la dogmática penal no se admite después de la ejecución del hecho imputado. Por esos fundamentos solicita se revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Por último, el doctor Jorge Linares Muñoz, abogado de Carlos Antonio Solís Galloso, interpone su recurso de apelación. Indica que el señor juez del juzgado de investigación preparatoria básicamente se basó respecto a la improcedencia de acción deducida por la defensa técnica, indicando lo siguiente: si bien se ha señalado que su fundamento constituiría una causal de justificación al haber actuado sus patrocinados en cumplimiento de un deber de acuerdo al artículo 20, inciso 8 del Código Penal, sin embargo, al aterrizar precisando que sus patrocinados actuaron bajo el principio de confianza, se tiene que lo funda en una de las categorías de la imputación objetiva, que propiamente tiene que ver con la tipicidad, más no a una causal de justificación. Más aún utilizó como argumentos lo mismo que los demás abogados, amparándose en la categoría de prohibición de regreso al referir que actuaron en el desempeño de sus funciones dentro del marco legal, situación que nos permite reafirmarnos en el sentido que ya se ha expuesto que ello corresponde debatirse y discernirse en la etapa de juicio oral. Fundamentos de agravio indica que el señor juez, la defensa técnica, considera que ha existido un error de apreciación de su juzgado al resolver la excepción de improcedencia de acción deducida por mi patrocinado, por cuanto la fundamentación jurídica de la misma parte señalando que el sustento jurídico de mis argumentos son lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 20 del Código Penal, que establece cuáles son las causales de justificación de la acción penal.
En el presente caso se desarrolló la teoría de la imputación objetiva, así como el principio de previsión de regreso y el principio de confianza, pero en ningún momento se argumentó la falta de tipicidad en el accionar de mi patrocinado. Con esos fundamentos solicita se declare fundada la excepción de improcedencia de acción, no señalando o especificando si solicita la revocación o se declare nula la resolución venida en grado. Eso es todo, señores. Gracias. ¿La defensa del señor Castañeda Córdoba se va a ratificar en los términos de su apelación? Sí, señor magistrado. ¿Qué es lo que solicita en buena cuenta? Se revoque y se reforme declarándose fundada el mecanismo de defensa procesal deducible. Que se revoque, ¿verdad? ¿La defensa del señor Villarreal Ruiz se va a ratificar? Sí, señor juez, nos ratificamos. ¿Y la solicitud es? Revocación y reformando declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Correcto. ¿La defensa del señor Solís Galloso? Sí, nos ratificamos y que se declare, se revoque el auto venido en grado y se declare fundada la sección deducida. ¿Su apellido es, doctor? Villarroel. ¿Y la defensa del señor Palza? De igual manera, señor magistrado, que se revoque la resolución impugnada y que se declare fundada la excepción material. Doctor Villarroel, en cuanto a Huanca Yujra, ¿se va a ratificar? Igualmente, doctor. Con la ratificación de la defensa técnica. Sí, y que se revoque el auto venido en grado, ¿no? Vamos a ver por válidamente instalada la presente audiencia. Solo una contingencia a las partes antes de que intervengan. Incorporen al debate lo que consideren ustedes que es sustancial. ¿De acuerdo? Lo ornamental, lo adjetivo, lo insustancial, lo dejamos de lado. Entonces hacemos más rápido y sobre todo que facilitan al colegiado que podamos expedir la resolución que corresponde en el término más breve posible. Ya hemos tenido, creo, audiencias anteriores con ustedes también, y la temática ha sido que expongan primero los abogados, luego la fiscalía. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente. Señor procurador, ¿sí? ¿Cómo van a empezar? ¿Tienen alguna estrategia? ¿El doctor? Sí. A ver, doctor Espinosa, lo escuchamos. Gracias, señor magistrado, señores jueces. El pedido de la defensa técnica de Jorge Villarreal Ruiz es que revoquen la resolución venida en grado, la misma que declara improcedente la excepción de improcedencia de acción deducida a favor de mi patrocinado, reformándola, declara infundada el medio técnico de defensa deducido, por las siguientes razones. En primer lugar, señor juez, quiero contextualizar este caso porque ya había un pronunciamiento previo de esta sala penal de apelaciones. En la audiencia preliminar discutimos la excepción de improcedencia de acción. El juez, mediante una audiencia dictada en estrado, oralmente, resolvió declarar improcedente. Esa resolución del juez fue objeto de apelación, y ustedes la resolvieron, señores jueces, mediante auto de vista, resolución número 7, de fecha 21 de noviembre de 2014. Y ustedes declararon nula la resolución del juez que rechazaba la excepción. No ingresaron al fondo, porque dijeron, la motivación del juez acuo es tan insuficiente que no nos permite ingresar al fondo. Voy a remitirme muy brevemente a dos párrafos de esta resolución. Punto 9 de la resolución de esta sala penal de apelaciones dice: los fundamentos en que los imputados han sustentado la excepción deducida pasan por argumentos relacionados con conductas atípicas, por inocuas o neutras, que se adecuarían a los alcances de una prohibición de regreso. Sin embargo, ninguno de los cuales ha sido evaluado por el señor juez al momento de expedir la resolución por la cual lo desestima, limitándose el juez a sostener que se trata de argumentos de irresponsabilidad, razonamiento del cual se permite apartar el colegiado, ya que ha incumplido de esta manera con dar una respuesta razonada a aquellas alegaciones que sostienen las pretensiones de los procesados. No es una respuesta congruente, estableció la sala, con lo pedido, señalar únicamente que tales hechos deberán ser resueltos en su oportunidad por tratarse de argumentos de irresponsabilidad, sin precisar por qué motivo concluye que ello es así. La parte resolutiva declara nula la resolución, dispone que el juez emita nueva resolución. Este es el antecedente del caso. El juez, en efecto, emitió nueva resolución, pero el juez de manera contumaz reincide en el error, señores jueces. Y digo que reincide en el error porque basta leer la resolución del juez, en donde ha agregado algunas palabras, ha hecho un poquito más extensa la motivación, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Nos mantienen en indefensión porque no contesta los planteamientos de la defensa técnica. El juez lo que ha sostenido es que, y su argumentación está constreñida en el
4.2 de su resolución, establece que el representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio y su sustentación estableció que Salvador Castañeda Córdoba era autor del delito peculado, que Carlos Solís Galloso, Julio Palza Palza, Beatriz Sonia Huanca Yujra y Jorge Villarreal son cómplices. Primer argumento del juez. 2, dijo, la imputación es que ellos han actuado de manera dolosa y previo acuerdo y dirigieron su conducta dentro de sus funciones como gerente de administración, transporte, tesorería, para lograr que el acusado Francisco Osvaldo Pascual Madrid reciba de manera directa dinero o fondos públicos cuando el convenio entre la municipalidad y la policía no lo establecía así, sino apoyo logístico. Esto tiene el siguiente resultado, dice el juez. Ubica la participación de cada uno de los ahora acusados en un contexto irregular, un contexto claramente delictivo que se subsume en la hipótesis típica del artículo 387 del Código Penal. Por lo que lo expuesto por los abogados de los ahora acusados que sus patrocinados no habrían cometido delito peculado por actuar en cumplimiento de sus deberes funcionales, ello tiene que ver con la realización de la conducta imputada, al orientarse o refutar el fondo del requerimiento acusatorio. No corresponde dilucidarse en esta vía, si no será materia y probanza en la etapa correspondiente. O sea, en resumen, pese a que el juez ya tenía una declaratoria de nulidad de su resolución por motivación insuficiente, nuevamente nos motiva de manera insuficiente. Porque lo que hace el juez es establecer una conclusión, pero no motiva las premisas. El juez dice, no caben los argumentos de la defensa. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué no son atendibles? ¿Acaso ha contestado por qué el principio de prohibición de regreso o de confianza no se ajusta en este caso? Una línea, señor juez. Ni una línea el juez ha dedicado a responder las alegaciones de las partes. Entonces el juez insiste en que esto será materia de probanza en juicio y esa es su resolución. Reseñar la imputación del fiscal, concluye que esto nos coloca en el contexto del delito de peculado, autores y cómplices, y ya está. Para el juez, esta es una resolución debidamente motivada. Pero esta nueva resolución, señores jueces, no está debidamente motivada. Y les voy a explicar a la luz de lo que establece el Tribunal Constitucional, expediente 728-2008, caso Yunana y Amoja, cuáles son los defectos de la motivación del juez. En primer lugar, hay una motivación insuficiente. Y es una motivación insuficiente porque nunca el juez responde por qué la conducta de los acusados se ajusta dentro del tipo penal de peculado. 2. Es una motivación sustancialmente incongruente. ¿Y por qué es incongruente? Porque tiene el tipo de incongruencia omisiva, es decir, deja incontestadas o sin respuestas los planteamientos de la defensa. La defensa lo que le planteó es muy breve, señores jueces. Existe un convenio entre la policía y la municipalidad. La materia de discusión del convenio es lo que establece en la cláusula justamente octava B.4, en donde se establece que el destino del saldo restante lo emitirá la municipalidad para financiar los gastos que demande el apoyo logístico de la región policial de conformidad con el requerimiento que éste efectúe. Lo que nosotros dijimos es que se tiene que interpretar este convenio con la adenda número 2, que dice la región policial del Callao priorizará el uso de fondos. Esa fue nuestra defensa. Y estableciendo eso, nosotros concluíamos que el riesgo en que ha incurrido mi patrocinado está dentro de lo que se llama riesgo permitido, conducta tolerada, permitida porque está de acuerdo a sus funciones. El juez nunca contestó eso. Y por tanto, como nunca contestó eso, incongruencia omisiva. Y tercer defecto de motivación, señores jueces, no ha cumplido con las exigencias de una motivación cualificada. El Tribunal Constitucional ha dicho, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda. El juez ha rechazado nuestra excepción de improcedencia de acción, pero no ha dado cuenta de motivos mínimos para contestarnos por qué no tenemos razón. En virtud de lo cual, señores jueces, seguramente la resolución que emitan correrá la misma suerte que la anterior, declarar nula por indebidamente motivada la resolución del juez. Pero sin perjuicio de eso,
quiero que ustedes, si pudieran, ingresen al fondo. Y el fondo lo que tienen que resolver es, Jorge Villarreal, como gerente de transportes, ¿cumplió con las normas extrapenales que condicionaban su función? Sí, porque cumplió con lo que establece justamente el convenio interinstitucional y de servicio especializado entre policía y municipalidad. Se estableció, sí, muy bien, que se pague a la región policial del Callao. La discusión es, ¿el pago tiene que hacerse en apoyo logístico o para apoyo logístico? Señores jueces, si se revisa la adenda 2, esa determinación, esa prioridad de uso de fondos, lo hace la región policial del Callao, en cabeza el general Osvaldo Pascual Lamadrid, no el gerente de transportes, no la municipalidad de Callao. Entonces la pregunta es, ¿se está imputando una conducta por una actuación que le corresponde a un tercero? Justamente eso es, señores jueces, una prohibición de proscripción de responsabilidad objetiva, y además de que no se te puede imputar por el solo resultado, artículo 7 del título preliminar. A partir de esas consideraciones, yo solicito que en primer lugar declaren que la motivación del juez al momento de declarar imprecedente la excepción es una motivación incongruente, insuficiente y que no cumple con las exigencias de una motivación cualificada. Y en segundo lugar, si ustedes lo tuvieran a bien, por exigencias de la razonabilidad del plazo del proceso penal, pudieran entrar al fondo y entrar a discutir justamente que mi patrocinado, en este caso en concreto, no tiene responsabilidad penal porque lo único que hizo fue cumplir el convenio y la adenda 2. A partir de esas consideraciones solicito revoquen la resolución venida en grado, reformándola, declara infundada la excepción de improcedencia de acción deducida. Gracias, doctor Espinosa, por la concreción de su participación. A ver, no sé, ustedes. Sí. Salvador Castañeda. Sí, doctor, lo escuchamos. Señores magistrados, la defensa técnica de Salvador Castañeda Córdoba se adhiere a los fundamentos expuestos por mi colega que me ha antecedido y que han señalado de manera concreta la vulneración de derechos de orden constitucional y garantías de orden procesal. Creo que sería ya extensivo tocar los aspectos procesales que ya han sido debidamente sustentados. En el caso de mi defendido Salvador Castañeda Córdoba, ocurre la misma situación de falta de pronunciamiento de los fundamentos expuestos en este mecanismo de defensa procesal. Para ello, de manera concreta, debe tenerse en cuenta, en principio, cuál es el requerimiento acusatorio que ha formulado el representante del Ministerio Público a quien imputa la condición de autor del delito peculado. Si analizamos brevemente y de manera concisa cuál es la imputación concreta, esta acusación es porque autorizó la entrega de dinero en virtud de la ejecución de un convenio institucional al coprocesado Francisco Osvaldo Pascual Lamadrid sin que esté facultado para ello. Entonces, habría que establecer, en principio, si el tipo penal imputado cumple sus elementos configurativos. La defensa técnica ha postulado que un requisito esencial es la conducta dolosa imputada. Pero tal como lo ha referido el colega que me ha cedido, acá hay un tema de puro derecho. ¿Es una actuación funcional propia o es una actuación en mérito a un convenio? Igualmente que es un documento fuente. Existe una deuda también que señala o prioriza los gastos de lo que es apoyo logístico. Entonces tenemos de que si analizamos el convenio propiamente dicho, esta disposición de autorización es en base a un requerimiento que a su vez consta de manera expresa en el convenio. Se afirma de que no había autorización de Osvaldo Pascual Lamadrid en su condición de representante de la Policía Nacional para requerir, recibir o disponer y dar cuenta a sus superiores de este dinero. Sin embargo, en auto sobra la resolución suprema que le da la facultad. Entonces, si por un lado tenemos que un convenio
es una fuente normativa, y si el cuestionamiento para sustentar el requerimiento acusatorio basa en que este procesado no tenía facultades, se ha demostrado en la investigación procesal correspondiente que sí hay una resolución suprema que tiene esta facultad. Entonces, si a ello le sumamos que precisamente el objeto de este mecanismo procesal de defensa es establecer si el hecho constituye o no delito, o si es o no justiciablemente, entonces se suman otros factores: provisión de regreso, principio de confianza, acto funcional, porque el contrario sentido sería de que él no autorice estos pagos. Eso sí sería una transgresión a su reglamento de funciones. Eso sí sería una transgresión a la normativa legal, al propio convenio. El convenio señala de modo expreso y categórico que este requerimiento es efectuado por personal policial autorizado que está acreditado en autos. Entonces, si este requerimiento se ha efectuado en base a un cumplimiento funcional, ¿cuál sería el acto doloso como elemento configurativo de tipo penal que postula el representante del Ministerio Público? No lo hay. Este es en concreto el aspecto legal, pero en el aspecto procesal nos encontramos con una realidad que es totalmente materia de pronunciamiento este colegiado, por cuanto, como lo ha referido, ya existió un pronunciamiento que determinó la vulneración de derechos de orden constitucional, la motivación. Y en este caso nos encontramos con una situación igual, y mucho más grave, porque ya no es un pronunciamiento del juzgado, sino que debe dar lugar al mandato del superior, que dispuso la motivación. Entonces, en ese contexto, se dan los presupuestos fácticos y legales para que esta resolución venida en grado sea reexaminada, sea anulada y reformada, y tocándose ya un aspecto de fondo por celeridad procesal, estando que esta es la segunda oportunidad en que nos encontramos acá postulando y oralizando un mecanismo de defensa procesal, sea pues reformada y en consecuencia, en base a aspectos legales, constitucionales, se determine pues de que este mecanismo procesal de defensa debe ser amparado declarándose fundado. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctor Quispe, sobre todo por no repetir los argumentos ya expuestos. A ver, no sé, sí, digan ustedes. Por la defensa técnica de Julio Modesto Palza. Doctor, lo escuchamos. Sí, muy breve nomás, doctor. Queda claro y establecido que había una indebida motivación por parte del juez de primera instancia en el argumento y su parte considerativa del 4.2, ya expresado por mis colegas anteriores, a la cual me adhiero. Pero cabe agregar un tema, doctor, y creo que ya tienen conocimiento ya por la anterior ponencia que hubo el año pasado. Acá no se está discutiendo la legalidad del convenio, acá se discute la forma de pago del segundo fondo, saldo de restante, dinero en efectivo, para apoyo logístico a requerimiento de la región policial del Callao. ¿Qué significa esto? Lo que cuestiona el Ministerio Público es que no debiste pagarle al general Pascual Madrid, debiste pagarle a la unidad ejecutora, que es Lima, Ministerio de Interior. Sin embargo, el Ministerio Público sabe de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. El artículo 24 le da facultades directas al jefe de la región policial. Si bien es cierto, la región policial del Callao en ese momento no era unidad ejecutora, sin embargo, normativamente sí tenía conocimiento del Ministerio Público que existía esa directiva del año 2007, ¿ya?, donde faculta que las unidades policiales que reciban fondos de convenios, ¿ya?, ellos mismos tienen que dar cuenta a su unidad ejecutora directamente. Y si me permiten, por favor, colega, el punto D de la directiva 621 dice: las unidades o dependencias policiales que a la aprobación de la presente directiva estuvieran generando o captando recursos financieros considerados como recursos directamente recaudados en el fascículo de ingresos están obligadas a depositar a la cuenta directa del Ministerio del Interior, al Banco de la Nación. Entonces, señores, ¿qué le imputan a mi patrocinado? El acto de colaboración de no haber hecho el control previo y hacer los vistos buenos a los comprobantes de pago que sirvieron para que el señor Castañeda ordenara a tesorería y se le pague al general Pascual Madrid, que es
jefe de la región policial del Callao, que el mismo convenio lo dice. El convenio es documento fuente y no se discute. El informe de presupuesto, el informe de gerencia de transportes, en todo es un procedimiento. Y mi patrocinado ha actuado dentro de los deberes positivos que permite y sus actos funcionales. Por eso está la teoría de la provisión de regreso e imputación objetiva. Esas cosas, esos aspectos dentro de la técnica legal que se ha expresado al momento de fundamentar la excepción, no lo ha motivado el juez de primera instancia. Siempre se remite a lo mismo y ha sido renuente y contumaz, como dice mi colega anterior, que son aspectos de irresponsabilidad que tienen que ver en juicio. ¿Acaso lo que se discute acá es el tema normativo? Y el tema normativo es que la forma de pago y que lo que hicieron las actuaciones positivas de todos los funcionarios de la municipalidad han sido de acuerdo al convenio y de acuerdo a la ley. Por tanto, la conducta imputada, incriminada a mi patrocinado es atípica porque no se dan los presupuestos del artículo 25 que colaborar con el autor para apropiación y utilización, como dice el tipo penal de peculado. En consecuencia, señor presidente y miembros superiores, la defensa técnica de Julio Modesto Palza solicita que se declare nula la resolución y se revoque y se declare fundada la excepción sin precedencia. Gracias, doctor Usueta. Doctor Villarreal, ¿va a participar por ambos? Sí, voy a participar por ambos patrocinados. En primer lugar, mi defensa va a consistir en aunarme a los argumentos ya referidos por mis colegas respecto a la violación de preceptos constitucionales debido a la resolución de nivel grado que referido básicamente a la parte de falta de motivación. Ya entrando en lo que es propiamente la defensa de mis patrocinados, señores que ejercían las funciones de tesoreros en la Municipalidad Provincial de Callao, derivado de la ejecución del convenio antes mencionado, cabe precisar que nosotros consideramos que ellos han actuado de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a, sin vulnerar normas generales de tesorería aplicables a sus funciones. Hecho que no ha sido tampoco muy desarrollado o tocado por el Ministerio Público o por el ACUDO respecto a en qué consistían específicamente la vulneración de dichas funciones. Siendo concreto, el argumento base o fuerza de nuestra defensa consiste en que los hechos denunciados, de acuerdo al requerimiento acusatorio, no son justiciables penalmente. ¿Por qué? Porque ellos al actuar de acuerdo a sus funciones, dichas conductas están exoneradas de responsabilidad penal, de acuerdo a lo que establece el numeral 8 del artículo 20 del Código Penal, que habla de los funcionarios públicos que actúan en ejercicio de sus funciones se encuentran exonerados. Básicamente, textualmente dice la norma ello. Por lo que nosotros consideramos que las conductas desarrolladas por los patrocinados, esto es de visar y de suscribir los cheques de pago referidos al convenio de mención, son conductas exoneradas de responsabilidad penal. Centrando el tema también en que la CUDO no ha motivado debidamente nuestro recurso, al señalarse que nos hemos basado en cuestiones de tipicidad, lo cual resulta incongruente procesalmente, puesto que en la resolución de nivel grado no se toca ello, ¿no? Nosotros no son cuestiones de tipicidad lo que hemos alegado causas de justificación, ¿no?, de la conducta de los patrocinados. Por los fundamentos expuestos, solicitamos que se revoque la resolución de nivel grado y se declare fundada la excepción del proceso de acción deducida por mis patrocinados. Doctor, ¿el fundamento jurídico de esa causa de justificación cuál es? Las labores propias efectuadas en el ejercicio de sus funciones, ¿no?, como funcionarios públicos. ¿Tiene el artículo del Código Penal? Está en el numeral 8 del artículo 20 del Código Penal. Ok, gracias. Gracias por la síntesis, señor fiscal. Muchas gracias, señor. Hay motivación, ¿no? Y luego imputación objetiva y todo lo... Sobre esos dos puntos, doctor. Sí, señor. Vamos a ser bien claros, señor magistrado. Muchas gracias. De manera puntual, si estamos hablando de tipicidad, vamos a ver al tipo, pues vamos a enmarcar el tipo, vamos a enmarcar la conducta del tipo y de ahí vamos a contestar una por una los cuestionamientos. ¿Cuál es la imputación? La imputación es, o los hechos son, un convenio institución Municipalidad Provincial del Callao, con otra institución, no con Pascola Madrid, no con De Benedetti, no, con otra institución,
con la región policial Callao. ¿Para qué? Objetivo, sobre todo respecto a lo que es materia de imputación, la parte central, el objetivo, apoyo logístico, compra de computadoras, reparación de vehículos y todo eso, para todo ello. ¿A qué? A requerimiento, como bien lo han dicho, a requerimiento del director de la región policial. Y señores magistrados, este convenio venía desde el año 2007. Este convenio 2007, 2008, 2009, llega el 2010. Pero antes del 2010, el 2009. El 2009, ¿cómo se ejecutaba esto? Se ejecutaba correctamente. La región pedía, necesito que me reparen 4 portatropas. Ya vamos a aplicar el convenio. Resolución, acuerdo de consejo 005 del 18 de marzo. Denle el dinero, efectivamente, páguese la reparación de esos portatropas. La región policial el 2009 igualmente pedía, necesito uniforme, chalecos tácticos, municiones. En mérito al convenio, apoyo logístico, efectivamente, se le daba ese apoyo logístico. Se cumplía. ¿Qué pasó el 2010? El 2010 lo nombran general de la región a Pascola Madrid. Y Pascola Madrid, este señor, que también es imputado, dice, requiero, reparación de computadoras, dinero. ¿Y quién le hace el informe? ¿Quién le hace el informe para que ya no sea apoyo logístico, sino para que sea dinero en efectivo? Este señor Jorge Fernando Villarreal Ruiz. ¿Qué cosa era él? Gerente de transporte urbano. Y entonces el abogado nos dice, mi patrocinado no puede responder por una acción de un tercero. Quien pidió fue el general. Solo mi patrocinado se limitó a cumplir sus funciones. ¿A cumplir sus funciones? Si él le facilitó, él hizo el informe, él dijo, no den apoyo logístico. Le pidió a la municipalidad, páguenle dinero en efectivo. Él es el que le hace el informe. Gracias a él se facilita, por eso es cómplice, el patrocinado del primer abogado Jorge Fernando Villarreal Ruiz, porque en esa condición, dice, facilita que le paguen el dinero en efectivo. En primer orden. ¿Y por qué Castañeda Córdoba? ¿Por qué Castañeda Córdoba es autor? Porque él era el que detentaba la posición de garante, la posición de custodio. Él administraba los fondos. Y no obstante, como repito, que el convenio decía, institución con institución le entrega a título personal. A título personal del general, no a título, no salen los comprobantes a título de la región, los cheques a título, no, a título personal, para que el señor general lo deposite a su cuenta. ¿Cuánto le dieron? 360.000 nuevos soles. El convenio no decía dinero, y el convenio no decía el convenio es con tal persona, con tal general, era institución con institución. Bueno, ¿y cómo colaboran cómo colabora el gerente de contabilidad y los tesoreros? Ellos visan pues los comprobantes de pago. Para que se pueda permitir ese pago ilegal, ellos visan los comprobantes de pago. Lo mismo que el gerente de contabilidad. Ellos colaboran, coadyugan, porque sin su firma, sin su autorización, Castañeda Córdoba no se podía apropiar de esos 360.000 nuevos soles. Entonces la conducta cuadra, pues. Hay una apropiación de 360.000 nuevos soles para otro, con la colaboración, con la ayuda de estos gerentes. Con la colaboración y ayuda de estos gerentes. En segundo orden, nos habla el abogado de Castañeda Córdoba, nos dice, ¿dónde está el elemento doloso? ¿Dónde? Si han cumplido sus funciones. ¿Cómo va a ser cumplir sus funciones? Uno cumple sus funciones, no solamente, el cumplimiento de función no se limita a visar. Visar no es cumplir las funciones. Supuestamente para visar son personas preparadas, son contadores, son administradores que tienen que verificar los documentos fuente. Si lo que estaban visando era legal o era ilegal. Entonces era fácil, no tenían que ser abogados para mirar un documento, un convenio institucional que decía, la institución municipalidad le tiene que depositar a la institución Policía Nacional, región policial. No, simplemente obviaron eso, no vieron y le depositaron o visaron los documentos para que entre el dinero a la cuenta del general. Pero señores magistrados, ellos podían decir, no, yo desconocía, ahí dicen, no, el riesgo permitido, el principio de confianza, yo podía desconocer, ¿cómo sabía? Señor, estaba bien claro en el convenio, y es más,
este convenio ya se venía aplicando. O sea, no pueden decir que había desconocimiento porque ya se venía aplicando. Se venía aplicando porque, como le he repetido, en 2009 estaban dando bajo el mismo convenio y estaban dando dinero para reparación de portatropa y estaban dando dinero para chaleco antibalas. El siguiente abogado de Modesto Palza, y aquí quiero precisar, acá han referido el antecedente de que ha venido esta improcedencia de acción y que se ha declarado nulo, ¿no?, para que el juez motive. El juez ha motivado, pero luego lo voy a tratar. Pero, señores magistrados, este caso es del 2010, bajo la misma modalidad de entregarle dinero a una persona natural sin que tenga derecho. Esa misma situación, hay otro proceso penal, que ya está en juicio, que en esa oportunidad están casi los mismos procesados, porque en esa oportunidad le dieron dinero a otro general, a De Benedetti, Vargas Machuca. Los mismos imputados, Castañeda Córdoba. Objeción, señor juez, objeción. Escuchamos. Centrémonos el debate a lo que es el 2010 con el general Páscola Madrid. Hacer referencia a otros periodos, a otros casos, no corresponde a esta audiencia. Correcto. Sí. ¿Por dónde va el hilo conductor de esa? El hilo conductor va, señor magistrado, porque en ese caso, que es del mismo hecho, hay una improcedencia de acción sobre la cual ya tiene pronunciamiento esta sala. Pero no estamos hablando de los mismos hechos, ¿verdad? Son hechos diferentes. Son los mismos hechos, pero en otro periodo, señor magistrado, Okay, con la misma diferente. persona. Sí. Bueno, en todo caso, céntrese, doctor, en este tema de acá. Lo tomaremos en consideración al momento de resolver, evidentemente, pero céntrese en esto. Señor, estoy haciendo referencia a un hecho similar, sobre el que ya hay un pronunciamiento de esta misma sala, donde estas mismas personas, voy a referir, Castañeda Córdoba y Palza, ha interpuesto sin procedencia de acción, y ya se resolvió tanto en primera y en segunda instancia. Sí, lo recordamos eso. Ya, bien, señor magistrado, entonces vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto, señores magistrados, nos han repetido, la defensa técnica tiene que hacer planteamientos. No puede decir, hay una figura jurídica del principio de confianza, hay una figura jurídica del riesgo permitido. No nos pueden traer figuras jurídicas y decir, el juez no se ha pronunciado por esa figura jurídica. Que lo planteen por qué se da, por qué no se da. ¿Por qué, por ejemplo, no nos han planteado por qué en el caso de su patrocinado de cada uno de ellos hay la prohibición de regreso? No lo han planteado en primera, no lo plantean en segunda instancia. Señores magistrados, que tengan cuidado en hacer un planteamiento. ¿Por qué? Si están diciendo que hay prohibición de regreso, están admitiendo que hay una conducta inocua que ha permitido una conducta dolosa. Entonces, que nos digan, pues, si su patrocinado se limitó a realizar su acto y fue inocua su actuación, que nos digan quién entonces cometió el delito. Eso nos dice la teoría, eso nos dice la doctrina, que para que haya un riesgo permitido tiene que haber una conducta dolosa posterior y una conducta neutra anterior. Entonces, que nos digan, pues. Entonces, el juez tiene que responder a planteamientos. No nos puede decir, hay esto, hay el otro, y el juez no nos contesta, pero señor, tiene que contestar planteamientos. Y entonces, ¿qué cosa ha dicho el juez? Y ahí vamos a la fundamentación del juez. El juez ha dicho, los señores, la defensa, en conjunto, lo único que cuestionan es, mi patrocinado cumplió su rol, ha cumplido el convenio. Entonces, el juez, ¿qué le está diciendo? Ya, pues, me estás diciendo, la imputación es que no ha cumplido el convenio. Tú me estás diciendo que sí ha cumplido el convenio, ha cumplido su rol. Entonces, pues, eso es materia de probanza. Eso lo vamos a verificar. Vamos a analizar el convenio, vamos a analizar el reglamento de organización y funciones, los roles que cada uno tenía, las transgresiones, verificar si se han cometido o no han cometido. Eso es lo que le ha dicho el juez. ¿Qué más pronunciamiento quieren? ¿Qué más abundancia quieren? ¿Qué quieren? ¿Que les conteste la teoría de prohibición de regreso? ¿Nos dice esto, el otro? Si el planteamiento si no hay un planteamiento serio sobre la prohibición de regreso, no hay un planteamiento que diga cuál es la conducta, quién cometió, que nos diga pues el contador, que nos diga Palza, bueno, se aprovecharon de mi acto neutro. ¿Quién se aprovechó? Castañeda Córdoba. O que nos diga alguien, pues, pero no nos pueden traer la figura jurídica sin hacernos el planteamiento concreto. Y por último, señores magistrados, respecto al abogado de Beatriz Sonia Huanca Yujra y Carlos Antonio Solís Galloso, que fueron los tesoreros. El abogado nos dice que
efectivamente ellos cumplieron su rol, solamente visaron que le dieron el dinero al general y que existe una directiva, dice, ¿no? Existe una directiva de que el dinero que reciban estas instituciones, estas regiones policiales, la tienen que depositar a la unidad ejecutora. Lo cierto, señores magistrados, y eso es también materia, porque estamos entrando a materia de promesa solamente para contestar esa parte, para que no dejarla incontestada. Señores magistrados, la región policial Callao nunca ha sido ejecutora. Nunca el general, sea de Benedet y Pascua La Madrid, y hasta ahora el nuevo general, nunca le han dado el poder para él recepcionar dinero, disponer de dinero, y con una cuestión práctica, toda unidad ejecutora tiene un RUG. Este señor Pascua La Madrid, en el caso concreto, no tiene un RUG. Si él, por ejemplo, digamos ya recibió el dinero para apoyo logístico, como decía el convenio, si compraba una computadora, no tenía RUG, pues tenía que salir la computadora a nombre de Pascua La Madrid. Compraba un vehículo, le dieron 150.000 soles uno por día, compraba 2 vehículos, tenía que salir a nombre de Pascua La Madrid porque era su dinero, estaba en su cuenta personal. Entonces que no se nos diga, pues se cumplió el convenio porque se dio la institución por institución. No, se dio institución, persona natural, persona individual, que no tenía nada que ver, señores magistrados, con los hechos que son materia de investigación. Por esas consideraciones, solicitamos que se confirme la resolución de primera instancia. Gracias, doctor. Señor procurador. Sí, señor magistrado. Estando lo antes expuesto por el representante del Ministerio Público y siguiendo en la misma línea, prácticamente nosotros también hemos absuelto, ¿no?, el pedido por parte de los abogados de la defensa técnica, quien muy cautelosamente he venido escuchando, ¿no?, de cada uno de los imputados, tanto el señor Jorge Fernando Villarroel Ruiz, Julio Modesto Palza, Carlos Antonio Solís Galloso, Beatriz Sonia Huanca Yujra, Salvador Castañeda Córdoba, en sus diferentes funciones, tanto de gerente general de transporte urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, así como los cargos de contador y tesoreros, así como la persona también, ¿no?, quienes han cobrado. Ambos y todos estos imputados en las declaraciones han aludido específicamente el principio de confianza y un riesgo permitido, que habrían actuado dentro de sus funciones. Pero tal como el representante del Ministerio Público y dentro de las propias actuaciones, se ha demostrado que no es así. No es tan de todo cierto que ellos dicen, no, hemos cumplido tal cual nuestras funciones y nosotros somos inocuos porque no tenemos ningún grado de culpabilidad, hemos cumplido nuestra función. No es cierto, señor magistrado. Es algo que tenga que tener en cuenta el antes y el después, porque no es la compra que se discute, en este caso la entrega por el tema del material de apoyo logístico. Estamos hablando de un rubro ya posterior, pero antes de ello ya ha habido anteriormente antecedentes de ello. ¿Y por qué no se dio de esa forma? ¿Por qué cambiaron el procedimiento? ¿Qué, acaso el convenio también tuvo modificación? El convenio es claro. Asimismo, señor juez, es importante tener en cuenta que también para las imputaciones existe un informe de control de la Contraloría General de la República, que es el informe número 011-2010 GR-OSI, PNP, efectuado el 10 de abril del año 2011. Y se ha pronunciado específicamente respecto al procedimiento para la entrega o transferencia, en todo caso, de estos fondos que hoy se cuestiona. Y específicamente ha mencionado que no era ello el procedimiento para la transferencia según las directivas establecidas en lo que concierne no solo a lo que es la Dirección General de la Policía y con el famoso convenio que ahora está en discusión. Yo también hay que tener en cuenta la Ley General Nacional de Tesorería y la Directiva número 001-2007-E. Todas estas directivas, señor magistrado, especificadas de manera amplia y contundente en el informe número 11. ¿Qué son estos? ¿Qué es este informe? No es más que motivar efectivamente el acto irregular, que no podría pues específicamente ser cobrado o ser prácticamente dado de forma directa, ¿no? Estos fondos públicos directamente a la persona, no de la forma como se ha procedido. Ahora, señor juez, es importante tener en cuenta que en todos estos actuares, los funcionarios que se ha hecho mención no han tenido el debido cuidado y control de estos fondos y de estos caudales. Se ha hablado mucho, uno de los abogados de la defensa técnica ha escuchado en mención hablar de lo que es el control previo. ¿Qué es el control previo, señor magistrado? ¿Acaso los funcionarios, con la trayectoria que ellos tienen, acaso no se dan cuenta que el control previo es asegurar, cautelar los bienes y estos fondos? Y la forma también de cómo administrarlo debidamente. No es en todo caso de que firmar, yo firmo porque me compete y te entrego. No, señor magistrado, estamos hablando de fondos del Estado. Y claramente ellos lo sabían. Sin embargo, señor juez, ellos
La imputación que se hace no es simplemente por una implicancia, sino es una colaboración netamente necesaria, porque sin su participación de ellos no se hubiese destinado estos fondos. Eso hay que tener en cuenta. Sin estos actos irregulares, su participación de cada uno de ellos ha sido definitivo, trascendente y predominante para que se pueda existir prácticamente lo que hoy, o lo que ahora la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción está indicando y está sosteniendo en la teoría del caso que él plantea. Entonces, señor juez, no es del todo cierto, en todo caso, lo que dicen los abogados de la defensa técnica, que no, pues, que son inocuos, que no existía, no. Sería algo irreverente, entonces, tener en cuenta estos medios elementos probatorios. Por tanto, señor juez, solicitamos a su judicatura ratificarnos también el pedido solicitado por el juez de primera instancia. Gracias, no obstante que para el colegiado queda bastante claro cuál es el objeto del debate, le vamos a otorgar a los 5 minutos, utilícenlo como quieran, pero tienen 5 minutos los 4, perdón. Sí, gracias, señor juez. Justamente sobre el objeto de debate, acá hay que entender que estamos en una audiencia de apelación de auto. Quien fija los términos de lo que se va a discutir es la parte apelante, o sea, nosotros. Quien tiene que refutar sobre esa parte son ellos. Primer punto. Segundo punto, el convenio es bastante claro, señor juez. Es bastante claro. Lo que son confusos, lo que son oscuros son los argumentos de mis colegas. Porque ellos dicen, el juez tiene que motivar siempre que hayan planteamientos serios. Escuchar esa calificación. O sea que para que el fiscal diga que este planteamiento no es serio, esa es su posición de él. Yo digo que también su planteamiento en esta audiencia no es serio, porque no conoce el sistema de audiencias de apelación. Pero ese es mi planteamiento personal. Acá lo que se viene a discutir no son las impresiones de la Fiscalía, ni mi impresión como defensa. Se viene a discutir el juez que resolvió la excepción de improcedencia de acción, motivó, como dice el Tribunal Constitucional, congruentemente, suficientemente, cualificadamente. Pregunto, ¿ustedes han escuchado algo sobre eso? Mi colega de la Fiscalía ha rebatido por qué en este caso la motivación si es congruente, si es suficiente, si es cualificada. No ha dicho nada. Y claro, ese es un planteamiento no serio, señores jueces. Y luego, lo que ustedes tienen que ver es el convenio celebrado entre la municipalidad y la policía. Punto 8 del convenio, cláusula 8, compensación económica. Como consecuencia de la imposición de papeletas que brinda el personal policial de franco de vacaciones, servicio especializado, se genera un segundo fondo. Ese segundo fondo se distribuye de la siguiente manera: 20% fondo intangible para la municipalidad. Luego, una compensación económica, 55 soles a cada policía por turno de 6 horas. Y el saldo de ese segundo fondo, hay que entenderlo así, el saldo, lo que dice el convenio es, cumplido con el procedimiento previo, la municipalidad, o sea, todos ellos, destinará el saldo restante para financiar los gastos que demande el apoyo logístico a brindar a la región policial del Callao de conformidad al requerimiento que éste efectúe. Mi colega en la Fiscalía dice que se tiene que hacer entre institución e institución. ¿Lo dice el convenio? No lo dice. Dice, destinará el saldo que demande el apoyo logístico a brindar a la región policial. No dice hay que destinarlo por unidad ejecutora al Ministerio del Interior. Y 2, ¿quién tenía que hacer el requerimiento? La región policial. ¿Hubo requerimiento? Sí. ¿Actuó a partir de ese requerimiento Jorge Villarreal? Sí. Por eso yo planteo prohibición, no solo de regreso, sino además un principio de confianza. Está actuando de acuerdo a su rol, de acuerdo al convenio. Y 3, la adenda 2 dice, priorizará el uso de fondos la región policial. ¿Qué dice la directiva? Ellos rinden cuentas, ellos le dan al Ministerio del Interior, no como establece la Fiscalía, errada y no seriamente. Gracias, señor. De acuerdo. Quiero hacer el uso de la palabra. Doctor, 1 minuto nada más. Correcto. ¿De acuerdo? 1 minuto. Justamente, señores magistrados, la naturaleza de esta audiencia es un debate, posición y contraposición en base a los argumentos planteados en el recurso impugnatorio. La defensa técnica de Salvador Castañeda creo que he expuesto de manera bastante resumida cuál es la imputación que le hace al representante del Ministerio Público. Imputación concreta, haber
autorizado la entrega de dinero al representante de la Policía Nacional sin que tenga facultades. Ya he señalado que existe una resolución suprema que acredita su representación legal y consecuentemente las facultades. Luego se señala, lo acabamos de escuchar en la posición postulada por el Ministerio Público, que Salvador Castañeda Córdoba se apropió de dinero para tercero, en este caso Osvaldo Pascua Madrid, porque le dio basado en una definición distinta de lo que es el apoyo logístico, y que basado en este cuestionamiento de interpretación, según lo postulado por el Ministerio Público, ha cometido delito. Pero la defensa técnica, en este mecanismo procesal, ha planteado atipicidad por falta de elemento constitutivo del acto intencional. Entonces, la conducta funcional es lo que es materia de análisis, y esa conducta funcional es la que no ha sido objeto de pronunciamiento por parte del juzgador, y eso es lo que viene a traducir en una motivación aparente. Entonces, el debate debe centrarse en eso, y como antecedente, lo ordenado por el superior jerárquico. Por esta consideración, la defensa técnica se reafirma en los fundamentos expuestos en el recurso popular. Gracias, señor. Señor, habíamos establecido 5 minutos para que se lo dividieran como ustedes quisieran, porque básicamente los argumentos son los mismos. Ya, doctor. ¿Sí? En todo caso, vamos a hacer preguntas y si alguno de ustedes quiere intervenir, lo puede hacer. Señor fiscal, tiene 3 minutos. Sí, señor magistrado. De manera concreta, respecto al primer y segundo abogado. El primer abogado nos dice que aquí no estamos para discutir la opinión de los planteamientos de las partes. Señor magistrado, estamos aquí para discutir lo que plantean las partes y si es atendible o no es atendible por el juez. Han planteado la prohibición de regreso y, como le digo, ha tenido su primera oportunidad, su segunda oportunidad, ni en la audiencia anterior ni en esta, y no nos dice, porque ese es un planteamiento serio, cuando hablamos de prohibición de regreso y hay que estudiarlo bien, se tiene que hablar pues de una conducta neutra, y esa conducta neutra lleva a una conducta delictuosa, a un hecho doloso. No nos dice, entonces no es serio, pues no nos puede decir, no hay conductas neutras, y entonces ¿dónde está la conducta dolosa? Si asumimos la prohibición de regreso, tenemos que aceptar necesariamente que hay una conducta dolosa. Si él nos dice, mi patrocinado Villarreal no cometió el delito, su conducta fue neutra, entonces que nos diga, pues, para él, quién fue el que cometió el delito, quién actuó dolosamente, quién se aprovechó de su actor idóneo. Por eso digo que no es seria el planteamiento. Segundo, ha leído una parte del convenio, y ahí está, señores magistrados, en el video, en el audio, ha leído que el mismo convenio, la adenda, todo el apoyo logístico, y dice, el requerimiento lo hace efectivamente el director de la región policial. ¿Quién prioriza? O sea, ¿quién dice qué cosa? Priorizar, ¿qué cosa significa? Dice, necesito que me reparen los patrulleros, necesito que me compren computadoras. Pero en ninguna parte del convenio dice pues que haya una entrega efectiva de dinero. Señores magistrados, y respecto al segundo abogado, de manera puntual para concluir, dice, ¿no?, que ha hecho su planteamiento respecto a la conducta funcional, y dice, ¿dónde está el dolo de su patrocinado? El dolo está ahí, pues, señor magistrado, el dolo está de manera concreta que en el momento específico que él tenía que visar, autorizar una salida de dinero, el dolo está en que tenía un documento fuente. El documento le decía, señor, esta institución le tiene que entregar a esta institución una suma dineraria, 360.000 nuevos soles. En ese momento el señor se olvidó de sus funciones. Ahí está su conducta dolosa. No obstante que era institución con institución, se le entrega a una persona natural, a una persona individual que no tenía nada que ver, que podía cambiar, podía ser otro general, ¿y qué? ¿También le entregan esa suma de dinero al general? Y luego, señores, nos dicen, el convenio decía que era apoyo logístico, no decía de ninguna forma a quién se le debía entregar. Señores magistrados, si se hace un convenio de dos instituciones, no es necesario que alguien diga le tienen que entregar al subgerente, le tienen que entregar, señor magistrado, a la institución, a la cuenta de la institución. ¿Acaso es necesario precisar eso? Entreguen al subgerente. Como dice, como el convenio no precisaba a quién debía entregar, entonces podía entregarle a cualquiera. O sea, bajo esa argumentación, le podía entregar al general, le podían entregar a un coronel, le podían entregar a un suboficial, a cualquiera le podía entregar. No, señor magistrado, todo convenio institucional justamente es para que una institución convenga o entregue o se obligue con otra institución. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. En la medida en que, no obstante que el cuestionamiento, eso los argumentos de la Fiscalía, no de la Procuraduría, pero... A ver,
Doctor, solamente para reiterar nada más a su judicatura, tener en cuenta nada más el informe que he hecho mención, ¿no? Que es el 011-2010 de la Contraloría General, ¿no? Efectos que también puede esclarecer también a usted. Bueno, todo. Señor fiscal, Doctor, me permite nomás medio segundo. y luego le permito nuevamente al fiscal. Sí. ¿Y cuándo acabamos? Doctor, nada más. En todo caso, le voy a hacer una pregunta y usted Ya. aprovecha ello para exponer lo que le considere pertinente. Señor fiscal, en cuanto a la motivación, que es uno de los puntos en debate, sostienen los señores abogados que no había mayor diferencia entre la primera resolución que fue anulada por esta sala y esta segunda motivación, o esta segunda resolución. ¿Qué tiene de diferente esta motivación? La propia defensa ha aceptado que hay una mayor motivación. La considera todavía insuficiente. Dice que hay una mayor motivación, pero la considera todavía insuficiente. El juez, señor magistrado, respecto al punto de vista de la Fiscalía Superior, sí ha motivado debidamente, porque ha centrado cada una de las absoluciones que hacen en este caso, que hacen los planteamientos que hacen las partes, lo ha señalado como que ellos están cuestionando o están planteando que el rol que tenían estas personas la han cumplido, que sí han cumplido el convenio. Eso, el juez dice, eso está en contraposición de la postulación de la Fiscalía. La Fiscalía dice, estos señores actúan cumpliendo su rol, y lo único que han dicho, ha englobado eso sí, el juez ha dicho, el único cuestionamiento, están haciendo una contraposición al requerimiento, a la imputación. Eso es lo que ha dicho el juez. Está respondiendo porque está diciendo, si hay, y ha desglosado toda la imputación. La imputación la ha desglosado de manera detallada, como bien lo ha dicho la defensa técnica, la enumeró, ha desglosado todo lo que se le imputa y el grado de participación de cada uno de ellos. Y ha dicho, a toda esta imputación, a cada uno, simplemente ellos dicen, no la ha cometido. ¿Por qué? Porque sí ha cumplido su rol. Eso es lo que ha dicho el juez. Señores abogados, como sala revisora y atendiendo de manera clara cada una de las exposiciones, ¿creen ustedes que más allá de la razonabilidad del plazo podríamos entrar a un pronunciamiento de fondo? Usted creo que lo mencionó. Sí, señor. Más allá de la razonabilidad del plazo. En realidad yo lo dejaba como una posibilidad. Lo que correspondería en realidad volvería a ser anular esta decisión, porque en todo caso se estaría dejando la irresponsabilidad funcional del juez de no motivar, y ustedes estarían supliendo una deficiencia. Pero sin embargo la pretensión de ustedes no ha sido inicialmente Claro, y sin embargo planteé, pese a que no está en la ley, pero constitucionalmente por exigencias podría ser del 8.1 de la Convención Americana, plazo razonable, un pronunciamiento de fondo. De acuerdo. De repente el doctor Unzueta nos puede contestar. Doctor, lo que la Fiscalía dice, y creo que todos estamos de acuerdo que es así, que cuando hablamos de provisión de regreso se establece la concurrencia de dos conductas, ¿verdad? Una precedente y una consecuente. La precedente inocua, que no tiene ningún contenido penal, y una que sí se aprovecha de la primera. ¿Cuál sería esa segunda? Lo que sucede Porque lo que plantean es... Lo que sucede es lo siguiente. El Ministerio Público sabe que la directiva era del 2007 y sabía claramente, en el mismo convenio dice, Región Policial Callao, a requerimiento del jefe de la Región Policial Callao. Obvio, el jefe de la Región Policial Callao tenía que dar cuenta a su unidad ejecutora cuando recibía el dinero por apoyo logístico, no nosotros. Es obvio. Entonces, en términos más sencillos le hago la pregunta. ¿Quién habría cometido el delito según ustedes? ¿Quién se habría aprovechado de la conducta inocua de ustedes? Según el informe de la OSI, como dice el procurador 011-2010, ¿ya? De la OSI y la PNP, recomienda que la misma Policía Nacional es la que tenía que dar el dinero a su unidad ejecutora. ¿Alguien quiere abundar porque no quedó muy claro? Sí, porque esa es la teoría que ustedes traen, ¿no? No, alguien se aprovechó de nosotros. ¿Quién se aprovechó de ustedes para cometer el delito? Claro, dos puntos, señor juez. Primero, que no hay que confundir la Fiscalía, no sé de qué doctrina está leyendo, no necesariamente tiene que acreditarse el delito doloso. Ojo, porque justamente estamos en proceso para eso. Dos, lo que ha establecido el informe es que la responsabilidad va hacia la policía, y los de la policía se habían aprovechado de la conducta de los funcionarios de la municipalidad. Esa es la tesis que hemos esbozado en la defensa. No es un adelanto de juicio, sino siguiendo su propio razonamiento, que parece interesante. Es interesante. Si lo que nos dicen es que estamos recién en etapa de investigación y que en juicio en todo caso se determina quién cometió el delito, ¿no sería en todo caso esa conducta que según ustedes es inocua, materia de juzgamiento y materia de prueba también en el juicio, a fin de determinar cuál es la conducta dolosa?
discrepo respetuosamente, señor juez. No afirmo, pregunto, no estoy afirmando. Frente a ese planteamiento yo diría que no, porque justamente el nuevo modelo nos ofrece no llegar necesariamente hasta juicio cuando puedes aplicar el artículo 6, que te permite, cuando la conducta es atípica y manifiestamente, como en este caso, para qué llegar a discutir a juicio. Dejemos a juicio la prueba antes que resuelva la tipicidad. Por último, cualquiera puede intervenir, por principio de legalidad, ¿cuál es el sustento jurídico de esa pretensión? El mío concretamente, el artículo 6, cuando habla de la tipicidad, ¿sí? No, la prohibición de regreso. El hecho no constituye delito. La prohibición de regreso puede entrar en el artículo 20, inciso 8, cuando habla de que el que actúa en función de cumplimiento de derechos y deberes. ¿De acuerdo? Gracias, voy a tratar de... Mire que la interpretación, la dogmática, obviamente no necesariamente que son formas de interpretación de la norma penal, tiene que ser asumida por el juez, ¿no? Probablemente usted le proponga una teoría jacobsiana y quiero que el juez se convierta en jacobsiano y me conteste como Jacobs, ¿no? Y acá he escuchado no solamente, porque acá salió hoy día Jacob, Roxin, Wells, se le salió el día de hoy. El doctor tiene una forma de interpretación del último, y usted lo ha reducido al 28, ¿no? El profesor Welseliana, que es el código, que es la orientación doctrinal que tiene este código penal del año 91. Y tiene cierto sentido que en tanto con la teoría que el doctor plantea de Jacobs coincide con esta, ¿no?, la infracción de deber, y siendo más precisos, estamos hablando hasta de Roxin, porque el tema de funcionario público lo tiene que ver, y lo ha desarrollado Roxin desde la teoría de infracción de deber, y Jacobs desde competencia institucional. Ahora, hay un punto que es el tema nodal, que parece lo planteó la Procuraduría, del incumplimiento normativo, donde dice que hay direcciones de tesoro. O sea, independientemente de este tema del convenio, hay una directiva de tesorería, ¿no? Sobre ese punto quisiera que el señor Procurador usted nos explaye un poco, ¿no? Que había incumplido. Porque lo que dicen es que el tema de que es bien concreto, ustedes no estaban facultados para pegarle a una persona natural, sino a la institución mediante los canales orgánicos de la institución policial, que es el tema de fondo, ¿no? Esa es la discusión. Ese tema, señor Procurador, sí. ¿se puede explayar usted en eso? Claro, desde luego que sí, señor juez. Le digo, la Contraloría General en su informe ha hecho mención y ha explayado completamente el procedimiento tal cual debería ser. Y esto le he indicado en el informe 11-2010 GCR, que ha hecho mención inclusive los abogados de la defensa técnica, en el cual han mencionado cómo debería ser el procedimiento para la transferencia, en todo caso, con respecto a este convenio y los demás convenios en concierto. Entonces, este informe redacta claramente la forma, el procedimiento. ¿Hay directivas ahí, la legislación citada por lo que ha sido incumplida en este caso por los procesados? Sí, exactamente. Estamos hablando acá, estamos hablando de la ley 28.693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, y la Directiva de Tesorería número 001-2007 EF/77. Esas son las normas que he indicado y que son sacadas evidentemente del informe 11 que ha emitido, es más, la Contraloría en este caso, no, respecto al todo el examen o al enfoque de los convenios que habrían analizado. El procedimiento regular que debieron hacer los señores, en claro, este caso, según Contraloría, según lo que se ha planteado con la Procuraduría. El procedimiento regular era que, efectivamente, como lo dijo el parte del Ministerio Público, la policía, en este caso acá en el Callao, no era una unidad ejecutora, tenía que seguir otro procedimiento, sino en todo caso debió nuevamente desnaturalizarse y de manera siempre entregarse tal cual lo requieren, y eso no es así. Es de institución a institución. Entonces, previamente el procedimiento desde ese punto de vista se ha desnaturalizado, y eso es lo que ha enfocado y lo que ha recogido la Contraloría basándose en estas normativas de procedimientos. Bien, ahora para los abogados, frente a este tema, porque podría darse, nos estamos adelantando hipótesis que podrían, este es un caso que está investigando si es doloso, podría ser hasta culposo, no sabemos, ¿no? Había, frente al tema del control previo, alguno de las personas ahí hizo una consulta a Contraloría que trabaja, o la OSI, que trabaja internamente en la institución, sobre este tema de pago directamente a la cuenta de un general de la Policía Nacional, que era válido esto, que era legal. Doctor. A ver, le pregunto, en todo caso, si es que tiene alguna respuesta, o si no la tiene, simplemente me la dice, ¿no? Doctor, mi patrocinado ha cumplido sus deberes positivos funcionales dentro de la directiva, dentro de lo que dice el convenio. ¿Qué es documento fuente y qué es el control previo? El control previo es verificar que la documentación sustentatoria sea la válida para remitirse al procedimiento de lo que es el pago. ¿Qué quiere decir esto?
documento fuente, el convenio, el requerimiento de la región policial del Callao, el informe de la Gerencia de Presupuesto y el informe de la Gerencia de Transporte. Entonces, todo eso es el control previo, doctor, y está dentro de la directiva. Si me permite, para añadir, para empezar, el colega de la Procuraduría dice, el órgano de control, ¿no? La Contraloría ya estableció en el informe cuál es el procedimiento y se ha transgredido. ¿Cuál es el procedimiento? No, y no nos cita qué página. Yo sí le voy a citar la página del informe. La página 45 del informe del órgano de control institucional emitido por la Contraloría. El informe tiene por número 11-2010. Y fíjense lo que concluye. Opinión: que es válida la eficacia anticipada de la decisión adaptada por ambas entidades, Municipalidad, Policía, en la adenda número 2, a la que yo estaba haciendo mención, que extiende la cobertura del convenio inicial a aspectos relacionados a la seguridad ciudadana de la población de la provincia del Callao, modificando la cláusula octava, literal B, número 4, estableciendo, entre otros, que la municipalidad destinará el saldo restante del fondo para financiar los gastos que demande, entre otros, las acciones de inteligencia, y que las prioridades para el uso del fondo las establecerá el jefe de la región policial del Callao según las circunstancias y necesidades para el logro del objetivo trazado por las partes. Una réplica de ese tema, ¿no? Sí, solamente de la última parte que indicó, sí, pues, pero hay que indicar también, claro, que tampoco este informe indica que debería ser transferido de forma personal a la cuenta del director. Es que vamos a evaluar en ese momento. Eso, señor presidente. Gracias, conmigo. Vamos a dar por concluido los debates. Señor fiscal, ¿algún pedido? Solicito copia del video, señor magistrado. Señor procurador. Sí, también igualmente, señor. Señores abogados, se otorga entonces. Bien, siendo las 12:43 de la tarde del 18 de julio de 2015, se da por finalizada la presente audiencia.